Capítulo 8. El tarro de la maldición, parte 2. Mao Mao dijo que hay un veneno hecho de té. ¿Un veneno, dices? Jinshi hizo una mueca que contenía una pizca de molestia. Era un veneno común en la corte imperial. Cuando llenas un tubo de bambú con té fuerte y lo entierras en la tierra durante un mes, se convierte en un veneno. Funciona mejor con té secos y de alta calidad. Aunque esta vez no usaron un tubo de bambú, debería hacerse de la misma manera. Sin embargo, me gustaría comprobar adecuadamente si el uso de un tubo de bambú o un frasco cambia el veneno. El libro no tiene una receta que usar un frasco, dijo Mao Mao. No tienes que comprobarlo, más bien. ¿Existe un libro así? Dijo Jinshi. Si dejas el té durante un mes, ¿no se podrirá y te causará malestar estomacal? Dijo Basen. Se ve obligado a sentarse sobre sus rodillas para reflexionar. Se convirtió en un veneno legítimo. ¿Por qué hablas en pasado? Jinshi se acercó sigilosamente a Mao Mao. Mao Mao trató de evadirlo con risas, pero eso no detuvo la mirada de Jinshi. Tengamos en cuenta que cuando lo hizo en el pasado, la señora se enojó con ella por usar las hojas de té de alta calidad de la mansión Verdigris, y Loumen la desintoxicó frenéticamente cuando se debilitó gradualmente por probarlo. Por el momento, es importante que resolvamos este incidente. Mao Mao revisó el frasco roto y el contenido evadiendo el tema. Todavía no parece haber madurado del todo. Podría haberse aferrado a los talismanes de la maldición porque consideraban que la fabricación de veneno era como hechicería, o querían que pareciera que estaba lanzando una maldición en lugar de hacer veneno. Gimió Jinshi. ¿Hay algo extraño en ello? ¿Cómo se usa este veneno? ¿Qué efecto tiene? Jinshi preguntó para asegurarse. Le das a tu objetivo con unas gotas al día. Al hacerlo, el estómago del objetivo se debilitará gradualmente y morirá en unos pocos meses. Mao Mao también sufría de náuseas y dolores de estómago. Si se tratara de una persona debilitada, podría consumirse y morir en 2 meses. Jinshi miró a Mamei en busca de confirmación. La finca donde se encontró el frasco de veneno maldito tiene una niña enfermiza, con un estómago débil y poco apetito, dijo Mamei. Gimió Mao Mao. Hay una contradicción si se usó como veneno. Si el veneno ya se usó, ¿no significaría que lo ha estado tomando durante el tiempo suficiente como para que no se extrañó que ya esté muerta? Suponiendo que el veneno se hizo antes de que se agotara lo que tenía a mano, ¿cuánto se ha visto obligada a consumir hasta ahora? Mao Mao recogió un fragmento del frasco roto. 2 gotas al día en un frasco tan grande. ¿Cuántos días equivaldría a eso? El frasco era lo suficientemente grande como para descansar sobre 2 palmas abiertas. Teniendo en cuenta que se usaban unas pocas gotas en un día, se podría decir que contenía una cantidad bastante sustancial. Podría valer fácilmente el valor de medio año. Entonces, no creo que la débil constitución de la niña se deba al veneno. Basándome en mi propia experiencia con ese veneno, creo que es lo suficientemente potente como para matar a alguien con mala salud en 2 meses. Jinshi la miraba con el ceño fruncido como diciendo, ¿así que realmente lo probaste, eh? De todos modos, tengo la oportunidad de investigar si todavía está consumiendo este veneno o no. Me gustaría darte mucho esa oportunidad, pero... ¿Hay algún problema? Te acabas de dar cuenta, ¿verdad? El problema está en quién es la residencia. Mao Mao asintió en señal de comprensión. Había dicho que era la familia de la emperatriz viuda. Mao Mao no tenía idea del tipo de familia que eran, pero al menos tenía que ser una familia prominente, ya que habían presentado a la joven emperatriz viuda al difunto emperador. No tenía idea sobre el cabeza de familia, pero a juzgar por la reacción de Jinshi, era mejor no involucrarse con ellos. ¿No me enviaste el pabellón de cristal muchas veces cuando estábamos en el palacio interior? Preguntó Mao Mao. En el pabellón cristal, aunque los asistentes eran otra cosa, el carácter de la consorte Ligua es excelente, ¿verdad? En otras palabras, Jinshi respondió que el jefe de la familia de la emperatriz viuda no era excelente. Ahora que lo pienso, hay una consorte que ingresó al palacio interior de la familia de la emperatriz viuda, ¿verdad? Sí, eso también es un problema. Podría ser que se acudiera a ti en busca de consejos sobre la maldición al principio, porque creían que un clan estaba maldecido a través de una consorte. ¿Quién volvió a entrar en el palacio interior? Pensó Mao Mao. Tenía la sensación de que era el nieto de la emperatriz viuda. No, el nieto de su hermano.
La sobrina nieta del cabeza de familia, que también sería sobrina nieta de la emperatriz viuda, entró en el palacio interior. Se rumorea que actualmente está embarazada, respondió Mamei. Era una familia que quería reinstalar a Jinshi como príncipe heredero a cualquier costo. No hay duda de que ahora estaban inquietos por este asunto. Es un asunto molesto, ya sea una maldición o un veneno. ¿Por qué te trajeron un asunto molesto? Mamao dijo sin pensarlo. Basen estaba a punto de gritar, pero Mamei le dio un golpe en la cabeza y se quedó en silencio. Si fueras tú, maestro Jinshi, dejando a un lado los días en el palacio interior, ¿no estaría bien lidiar con mano dura ahora? También es una petición de la emperatriz viuda. ¿De la emperatriz viuda? Para la emperatriz viuda, independientemente del tipo de familia que fueran, eran su familia sin duda. Ella vino a mí para discutir si yo podía romper la maldición de esa niña enfermiza. El frasco fue encontrado cerca de la habitación de la niña. La niña es la hija menor de la actual cabeza de familia. En circunstancias normales, habría sido ella quien entraría en el palacio interior, en lugar de la sobrina nieta. Debido a su enfermedad, fue considerada no apta para ser consorte. Y no solo eso, difícil de casar con cualquier otra familia, por lo que las personas que la rodeaban la trataban como si no existiera. Dado que ella tiene una edad adecuada, eso significaría que están bastante separados en edad, ¿verdad? Sí. Es hija de una concubina. La esposa legal descubrió el frasco y trató de expulsar a la concubina y a su hija. El cabeza de familia tampoco trató de defenderlos. Sin embargo, la emperatriz viuda estaba al tanto de la existencia de su sobrina y también de su oscura posición. Ella me pidió que salvara a esa chica, dijo Jinshi. Entonces, ya sea una maldición o un veneno, es un asunto molesto, ¿eh? ¿Quiere la emperatriz viuda una prueba de la inocencia de la niña o quiere protegerla después de que haya sido expulsada de la familia? Jinshi no puede confinar a una niña, entonces sería mejor para él proporcionar pruebas de la inocencia de la niña, pero dejando a un lado la maldición, sería difícil si resultara ser veneno. Una forma típica de maldecir a alguien es colocar un amuleto cerca de él. Si se trataba de una maldición, también podría usar la maldición para explicar la débil constitución de la niña. Sin embargo, si fuera veneno en lugar de una maldición, entonces la historia cambiaría. Se convertiría por completo en ella como la agresora que había intentado crear veneno a partir de ingredientes a su disposición para dañar a la familia que la descuidó. ¿Qué quiere hacer, maestro Jinshi? ¿Me preguntas tú? La emperatriz viuda es una persona benévola. Querría rescatar a esa chica a toda costa, sin importarle la verdad del frasco. Pidiendo lo imposible. Mamao se cruzó de brazos y gimió. No lo sabremos hasta que veamos cómo es realmente. Supongo. Jinshi tampoco estaba entusiasmado. Tanto Mamei como Basen parecían descontentos. Solo Chue se estaba divirtiendo como siempre.